Subsanar lo que falta no es una aspiración excelente. El sueño conformista se convertirá en un logro anémico, trivial, facilito. El sueño desafiante convocará en nosotros más responsabilidad, entusiasmo y energía y nos llevará más lejos. ¿Qué queremos de la seguridad social? ¿Qué de la ciudadanía, de la seguridad ciudadana? ¿Qué de la educación? Bastará con resolver lo que no anda bien. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 190 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Bienestar. Papá, ¿cómo estás? Con mucho bienestar. Qué bueno, Muy bien. excelente, muy bueno escucharlo. Pues, A mí me parece que ese término es muy positivo, muy claro, muy amplio y abarca múltiples aspectos, pero no quiero decir más antes de que hagas la introducción de rigor. bueno, apúntame por ahí que yo querría en algún momento hacer una distinción entre bienestar y bien ser, ¿verdad? Bienestar es una palabra compuesta, estar bien, y bien ser es una palabra compuesta que no se usa, que quiere decir ser bien. Son dos cosas distintas. Bueno, vamos a ver de dónde sale este artículo. A mí, un día de estos tropecé con una definición de salud de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, y me llamó mucho la atención, porque hace una definición de salud eh, amplia, aspiracional, no está limitada, ¿verdad? Uno sale por ahí a la calle a preguntar qué es salud y posiblemente algunas o tal vez muchas personas te respondan, salud es no estar enfermo. Pues la Organización Mundial de la Salud define la salud de esta manera. Dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Verdad? De arranque dice que definir la salud como es no estar enfermo, que eso no es salud, ¿verdad? Y entonces viene y plantea la parte como propositiva, desafiante de la definición de salud, que es un estado de completo bienestar físico, mental y social. O sea que eh, puedes estar muy bien físicamente, puedes eh, no solo no tener ninguna afección física, sino que puedes estar listo para correr una maratón el próximo sábado. Eso es estar físicamente muy bien. Pero también se necesita que tengas un estado de bienestar mental. ¿Qué quiere decir? Ah, ahí yo no sé si la Organización Mundial de la Salud lo define, pero yo diría que un buen estado de salud mental es, no sé, tener contacto con la realidad, no estar fantaseando. Digo, se puede fantasear para hacer un poema, pero tener un contacto con la realidad. A veces me hace mucha gracia el, el- el- la frase que usan algunas personas cuando algo sale mal o está difícil. Dicen, bueno, démonos un baño de realidad. Porque claro, cuando algo sale mal o está difícil, uno tiende a buscar excusas, a pensar que no es tan grave lo que pasó, todo ese cuento. Y ahí estás fallando en cuanto a tu salud mental. Me parece que salud mental debería ser, primero que nada, ser muy realista. Segundo, me parece que habría que aceptar la realidad, porque uno podría ver la realidad
pero patalear contra ella de manera no aceptante. Entonces, aceptar la realidad quiere decir, sí, esto es serio, aquí fallé y lo acepto, ¿verdad? Eso es estado de salud mental. Creo que el tercer elemento de la salud mental es el lograr que a partir de la realidad y a partir de la aceptación de la realidad, pues salgas con un conjunto de propósitos que te sirvan para funcionar, ¿verdad? Porque alguien podría decir, yo veo la realidad, la acepto y me siento aplastado. Me parece que no habría ahí suficiente salud mental si uno se siente aplastado por la realidad. Menos claridad tengo en cuanto a qué es un estado de completo bienestar físico, de completo bienestar social. Creo que completo bienestar social debe querer decir, pues, tener relaciones interpersonales, disfrutar de ellas, tener el propósito de que en las relaciones interpersonales tú aportes, contribuyas, causes bienestar a otros, ¿verdad? Bueno, se ve entonces que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es como un programa de vida para una persona común y corriente, ¿verdad? Eso me llama mucho la atención. Hace unas semanas hemos estado reflexionando sobre, bueno, tenemos varias semanas de estar hablando de hábitos sin que ese sea el tema central. Es como un tema subyacente de, esta, de este otoño boreal nuestro. Eh, pero también hemos estado hablando de bienestar. Así que me sorprendió positivamente ver el título y el contenido de este artículo. Me hizo reflexionar sobre varias cosas. Pues lo primero es que yo creo que en ocasiones como esta, no de este diálogo solamente, sino en ocasiones como esta, en la que vive el país y el planeta, debemos desempolvar el concepto de paz y hablar de él con soltura, con Sí, sí, sí. solvencia, Ujú, ¿verdad? ujú. Y me parece que bienestar y paz tienen, pues obviamente, Claro, muchos claro. nexos, ¿verdad? Ujú, Incluso podríamos hablar de paz interior y también podríamos hablar de paz internacional. ujú. El concepto de paz tiene mucha afinidad con el concepto de salud también. Y en efecto, paz no es solamente la ausencia de conflicto, ¿verdad? O la ausencia de guerra. De la misma forma como salud no es simplemente la ausencia de enfermedad. Claro. Ujú. Pero en particular, creo que nos referimos hace un par de semanas a 7 dimensiones de bienestar, que solo las dejo enunciadas porque ya están explicadas un poquito más a fondo en uno de los artículos que publicamos eh, después de que publicamos este diálogo. Y esos artículos se publican en el diario Delfino CR. Y en ese artículo elaborábamos las 7 dimensiones del bienestar entendidas como bienestar físico, mental, emocional, espiritual, energético, ancestral y cósmico. Eh, Cuando uno empieza a explorar el efecto directo, eh, con evidencia científica, que tiene la luna sobre la vida en la Tierra, pues entonces ahí hay una influencia cósmica muy directa, ¿verdad? Se refiere a un ente que está fuera del planeta Tierra y que influye en la vida del planeta, en, en todas las formas de vida, influye en todos los ciclos menstruales de las hembras, de las hembras en los mamíferos, en todo el planeta, influye en la capacidad de crecimiento de las plantas, eh, y probablemente tuvo algo que ver
en ese constante ir y venir de las mareas influenciadas por la luna, en la emergencia, ¿verdad? En el emerger de la vida del mar hacia la tierra, que es la teoría pues, que más se sostiene en la ciencia aún en la actualidad. Respeto, por supuesto, las creencias divergentes, en particular de comunidades indígenas cuya cosmología tiene otros orígenes para la vida en el planeta, que no es estrictamente la ciencia pretende demostrar, pero desde el punto de vista científico, lo que la evidencia ha permitido demostrar y sostener como teoría es que la vida emergió del mar, ¿verdad? Recuerdo hace unos años que José María Figueres, en un primer intento por aspirar de nuevo a la presidencia de la República, trajo un concepto que denominaba buen vivir. Y la forma como lo articulaba y lo explicaba era muy interesante, ¿verdad? Lo hace es más transitivo como verbo, como acción, más dinámico, más proactivo que el bienestar, ¿verdad? Entonces él hablaba del bien vivir. Creo que era bien vivir o buen vivir, no recuerdo, pero me gustaba salirme de la zona de confort de pensar simplemente en bienestar. En fin, simplemente para agregarle ahí un elemento adicional a lo que estamos conversando. Eh, y, y bueno, y creo que lo que querría aportar a lo que ya hemos conversado en semanas anteriores es que siento que el bienestar es tanto individual como colectivo. Y eso está totalmente vinculado con esa definición que leías de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que es bienestar físico, mental y social. Eso hace colectivo, hace colectivas todas las dimensiones del bienestar que enuncié. Y además me parece que el bienestar pertenece a un ecosistema de valor que está engarzado directamente con el sentido de propósito que tenemos las personas. Y ese sentido de propósito también me parece que es individual y colectivo. De manera retórica me formulo la pregunta, si realmente es un propósito, algo que yo hago que va en detrimento de mi salud. Y bueno, sin mucho pensarlo diría que no es verdaderamente un propósito si lo hago y va en detrimento de mi salud o de la salud de otras personas. Entonces, la pregunta que me formulo para interactuar en ese ecosistema de valor entre las 7 dimensiones del bienestar y la individualidad y el colectivismo del sentido de propósito y del bienestar es, ¿qué puedo hacer yo que nos haga mejores a todos? Y la respuesta a esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo que nos haga mejores a todos? Me parece que atiende a las diferentes dimensiones del bienestar y también atiende a, al elemento individual y al elemento colectivo del bienestar, que es justo de lo que estábamos conversando. Aquí no hemos definido el sentido de propósito. Yo sé que tú manejas muy bien el concepto y bueno, cuando uno maneja muy bien un concepto lo puede definir con claridad en menos de 40 minutos. Así que, ¿por qué no, para beneficio de quienes nos escuchan, defines lo que es sentido de propósito? No tengo una definición elaborada, porque me parece que el sentido de propósito es una búsqueda constante. No quiere decir constantemente estar cambiando la misión de nuestro quehacer. Sí creo que tiene que ver con una búsqueda introspectiva, primero, que no necesariamente nos va a conducir a identificar qué es aquello novedoso y glamoroso y exótico a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida. Porque creo que hay eh, tangibles y robustos elementos de nuestro sentido de propósito en nuestra vida, en nuestra historia. Entonces, parte del proceso introspectivo tiene que ver con revisarnos a nosotros mismos, revisar
nuestro yo niño, revisar cómo era nuestra adolescencia, cuáles eran los temas que nos llamaban la atención, a qué le dedicábamos más tiempo, a quiénes admirábamos en aquella época, e ir ahí identificando piezas de cosas que probablemente hoy todavía se manifiestan aún en nuestros anhelos, sino en nuestras actividades, que nos permiten darnos cuenta que venimos persiguiendo no es la buena palabra, cumpliendo, ejecutando, actuando sobre nuestro sentido de propósito desde que éramos niños o adolescentes o adultos jóvenes. Y eso nos permite llegar al presente y decir, ok, entonces de aquí en adelante, si quiero seguir obrando en esa línea intencional, alineada entre mi sentido de propósito y mi bienestar individual y colectivo como especie y como biosfera, ¿a qué debería dedicarme? Y sirve mucho para iniciar esta exploración un esquemita que denominan Ikigai, que es un término japonés, pero en Japón no se aplica como se aplica en Occidente. Entonces, quién sabe a quién se le ocurrió que era muy bonito ponerle Ikigai y todo bien, funciona, porque creo que en, en los círculos de coaching ejecutivo y demás, el concepto de Ikigai es reconocido y son 4 preguntas que son, ¿para qué soy bueno? Eh, Ajá. ¿Para qué tengo aptitud? ¿Verdad? ¿Qué hago bien? Perdón, esa es la primera, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué necesita el planeta? ¿Y qué me pueden pagar por hacer? Y esas son como condicionamientos para esta exploración introspectiva, pero no solo introspectiva. Es que lo interesante de esto es que podríamos consultarle a 50 personas que nos conocen bien o que nos conocieron en diferentes épocas. ¿Qué les parece que es nuestra vocación o nuestro sentido de propósito o nuestro significado o qué representamos para ellas? Y ahí tener insumos, descargas que nos permitan ir descubriendo con un poco más de claridad y de presencia eh, qué es lo que somos, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es nuestra manifestación de la conciencia? Y la conciencia, creo que lo hablábamos la semana pasada, yo no puedo apuntar a ninguna parte de mi cuerpo a donde está mi conciencia, ¿verdad? Ni a donde está mi mente tampoco. La conciencia es, eh, es un concepto que quizás es más fácil de entender si lo analizamos como algo colectivo, ¿verdad? Como que hay una conciencia colectiva y esa conciencia colectiva nos orienta y nos guía y de ahí han derivado, bueno, eh, filosofías, ideologías, religiones, conceptos, leyes, prácticas, hábitos de nuestra conciencia, ¿verdad? Nosotros no necesitamos aprender de moral para eh, hacerle el bien al otro. No tenemos que haber estudiado ética para hacer bien lo que es correcto, ¿verdad? Y eso probablemente tiene que ver con algo que es superior a nuestro contenedor que está sostenido por nuestra piel, ¿verdad? Hay algo que está un poquito afuera. Eh, la semana pasada nos estaban diciendo que hay un diámetro como de unos 2 o 3 metros donde hay muchísima influencia energética que va en ambas vías, del cosmos hacia nosotros y de nosotros hacia el cosmos, ¿verdad? Entonces, la proximidad física con otro ser humano, digamos, tan cerca como darse un abrazo, pero aún sin estar tan cerca como darse un abrazo, implica una transferencia enorme de energía. Y por eso es que bueno, esa es una de las razones por las cuales es más rico y nutritivo y, y fértil tener una conversación presencial con alguien eh, que tenerla remota, como es este caso, ¿verdad? Si nosotros Ujú. habláramos Sí. cara a cara, probablemente no se nos agotaría la conversación a los 50 minutos, que Ujú. es lo que suele Ujú. sucedernos aquí Ok. en pantallas. Y entonces me parece
que el sentido de propósito es una introspección en nuestra historia. Podemos hacerla una consulta más amplia y podemos recibir una cantidad de retroalimentación que podríamos utilizar para decidir con intención en qué dirección querríamos conducirnos el resto de nuestras vidas. Y ojo, que digo el resto de nuestras vidas, y eso aplica para una persona que tiene 14 años y para una persona que tiene 90. No hay límites para eso, ¿verdad? Porque yo puedo querer hacer algo las próximas 24 horas de mi vida, aunque sean las últimas. Y Claro. eso también es manifestar el sentido de propósito. En fin, Ujú. querría escuchar Ok. tu, tu criterio al respecto. Eh, bueno, yo lo primero que me pregunto es si así como lo defines, uno podría decir que el sentido de propósito viene a ser como una estrategia personal. Bueno, aquí el que sabe de estrategia eres tú. Yo creo que identificar el sentido de propósito permite desarrollar una estrategia personal, Ok, ¿verdad? Porque ok. una cosa es qué voy a hacer y otra cosa es cómo. Ajá. Ok, Eh, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ok, muy bien. Eh, interesante. Cuando antes de que empezaras a hablar de las 4 preguntas del Ikigai, ¿verdad? ¿Para qué soy bueno? Eh, ¿Qué me gusta mucho? ¿Qué necesita el planeta? ¿Y qué eh, me pueden pagar por hacer? Antes de eso, yo cuando me imaginé que el sentido de propósito era algo como una estrategia, me hacía unas preguntas que a mí me parece que hay que hacérselas con frecuencia. En una determinada situación, uno siempre debe preguntarse, yo no sé si se usa el término todavía, pero en mi tiempo se usaba, ¿yo qué pitos toco? En un determinado asunto, bueno, me invitaron a una reunión y tal, y uno internamente se pregunta, bueno, ¿yo qué pitos toco aquí, verdad? Mientras no asignen trabajos, mientras no me digan para qué me llamaron, yo tengo la pregunta abierta, ¿yo qué pitos toco? Hay otra pregunta que es un poco más jerárquica, que es más jerarquizante, que es, bueno, yo aquí qué pinto, ¿verdad? Me quieren como soldado, me quieren como sargento, me quieren como general o me quieren como espectador, porque a veces te invitan a unas cosas y lo que quieren es simplemente que seas espectador. Pero me llama la atención cómo estas preguntas coinciden con las preguntas de tu Ikigai. La otra gran pregunta que creo que nos hacemos, ¿verdad? Mucha gente se la hace solo al final del año o en la proximidad del año nuevo, eh, que es lo mismo desde el punto de vista temporal, pero no es lo mismo desde el punto de vista emocional. Es ¿para dónde voy? A mí me parece que uno, esa pregunta, bueno, yo para dónde voy, se la debe plantear con una cierta frecuencia, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, creo que esas preguntas nos ayudan a tener un sentido de propósito que en materia estratégica se podría llamar a tener clara la visión y la misión. Creo que es eso, ¿verdad? Ok. Yo siempre considero que parte de la estrategia es la visión, la misión y luego los planes, los sistemas de acción y todo eso. Pero bueno, ok, eso es otro cuento. Mencionaste al principio de tu intervención anterior lo del bienestar comunitario. Eh, yo no sé si lo que querías afirmar, ahora lo afirmo yo, es que es imposible tener bienestar en una situación que no sea de bienestar comunitario.
¿verdad? Ser la única persona sana en una pandemia no da bienestar. Y de ahí, jalando el hilo, me pongo yo a pensar en la necesidad que existe. Bueno, primero voy a hablar de la paz, ¿verdad? Imagínate que estuvieras en un refugio, o tú eres un costarricense y hay una guerra civil en Costa Rica y te refugiaste en la embajada, tú escoges, te refugiaste en la embajada de Francia, ¿verdad? Y la guerra civil está por ahí, tú no corres ningún peligro, tu situación es de bienestar, no, estás igual que si estuviéramos en media pandemia y tú fueras el único que tienes un perfil genético que te hace inmune a la puñetera pandemia. Eso no es bienestar. Aquí me planteo esta pregunta. ¿Se puede tener bienestar desde el punto de vista social si vives en una nación o en una comunidad donde hay mucha exclusión? Yo creo que no, yo creo que no. eh, no, me parece que eh, no es que la igualdad, bueno, primero ni creo que uno pueda aspirar a la igualdad, pero no es que la ausencia de brechas entre los grupos sociales eh, que sea necesario que haya una ausencia total de brechas entre grupos sociales. Pero me parece que hay unas brechas que son demasiado grandes como para perturbar eso que llamabas el bienestar social. Y esa es una de las razones que creo que tenemos los miembros de una comunidad para pugnar, impulsar, apoyar todos el desarrollo económico, para impulsar todos el desarrollo personal de la gente, para impulsar todos eso que podríamos llamar la salud general, así como la define la OMS, de todas las personas. O sea que es imposible encerrarse en una torre de marfil, es imposible refugiarse en la embajada de utopía para eh, sentirse bien. No, creo que dices bien cuando piensas que el bienestar tiene unas raíces puestas, el bienestar personal tiene unas raíces puestas en el bienestar comunitario. Vieras que a menudo, bueno, justo por esto que estás diciendo, me parece que esta es una de las, de las piezas de convocatoria a la acción humana eficaz más sensatas y sensibles que he escuchado para sumarnos a la acción climática, ¿verdad? Claro, claro, Sí. No, claro. no hay manera de sentirse, de tener bienestar, ni paz, ni éxito, ni significado, ni nada, ni legado, ni nada de lo que queremos hacer para el mundo si si el planeta literalmente está en llamas, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces creo que ahí necesitamos sumar esfuerzos. Por alguna razón bueno, deben ser varias razones, que es difícil de entender y de explicar eh, por qué hemos sido tan ineficaces en la acción climática. Tenemos 51 años de tener claridad de diagnóstico sobre el problema. Claro. 51 años, más años que los que tengo yo de vida. Y desde que tenemos claridad del diagnóstico, la humanidad se ha triplicado y las emisiones de carbono se han cuadruplicado, ¿verdad? Hemos hecho Ujú, el problema mucho peor en múltiples ujú, dimensiones, haciéndolo cada vez más difícil de resolver. ujú. Vieras que a menudo pienso en un concepto
de bienestar social que, que describo con la palabra prosperidad. No sé qué dice el Ajá, diccionario sobre ajá. prosperidad, pero a mí me parece que la Ujú. prosperidad solo puede ser colectiva. Yo no puedo ser próspero si mi vecino está pasando por alguna situación apremiante, ¿verdad? Entonces, la prosperidad me parece que es colectiva y responde a la especie, no a la cultura, ni a la nación, ni al barrio donde vivo, ¿verdad? La prosperidad es de la especie. Y hemos hablado en el pasado de un concepto bellísimo que tiene la tribu africana Zulu en su lengua natal Zulu, que es el concepto de Ubuntu. Y Ubuntu lo que quiere decir es que yo soy porque nosotros somos. Eh, y ese concepto justamente lo que nos ayuda es a entender que, bueno, que nadie puede solo. Y nadie puede solo quiere decir, eh, eh, estoy genéticamente predispuesto a ofrecer y recibir ayuda y genéticamente predispuesto a ofrecer ayuda y a servir a Ujú, otros, ujú. ¿verdad? Tristemente, la herramienta econométrica del Producto Interno Bruto no mide ese valor que hacemos por otras personas, donde no media un intercambio monetario o monetizable, Sí, sí, sí. ¿verdad? Ujú, Y sin embargo, me parece que la mayoría del valor que se intercambia entre seres humanos todos los días es no monetario y no monetizable, claro. ¿verdad? ¿A dónde compro $20 de amor? Sí. Ujú, Y sin embargo, sí, pues sí. creo que si me quedara sin relaciones amorosas, al cabo de unos 10 días estaría en un estado crítico de salud mental, ¿verdad? Claro. Vieras que a menudo pienso en el hecho de que tus padres tuvieron 3 hijos durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y, y eso me llama la atención porque, bueno, me encantaría entender si hubo decisiones de por medio de tenerlos ahora o esperarse, o si no hubo decisiones, o si no había un sentido de amenaza directa o de riesgo, o si no había suficiente información, o si no importaba, o si era una razón para cultivar la esperanza, que así era como se llamaba tu madre además. Ujú, Em, y esto lo medito muchas veces, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hubiera una guerra mundial y alguien decidiera durante esa guerra mundial tener 3 hijos? ¿Qué pensaríamos ujú, de esa ujú, familia? ujú, ujú, ujú. Y siento que esa es una fuente de esperanza, que fue lo último que dije. Y me gusta también pensar, cuando hablabas hace un rato de preguntarse hacia dónde vamos, me gusta pensar a menudo en el concepto de cosecha, ¿verdad? Una cosecha es, pues, de nuevo, desconozco la definición de diccionario, pero para mí una cosecha es un esfuerzo intencional por eh, emprender algo que uno espera que rinda algunos frutos en algún momento en el futuro. Y para no dejarlo abierto a la poesía, he tratado como de delimitar las cosechas en periodos de 8 meses. Y es sorprendente lo que se puede lograr en 8 meses, ¿verdad? Em, Incluso 8 meses es un periodo de tiempo que me gusta muchísimo porque no es un año calendario, ¿verdad? Y el año calendario, ¿cuál es el problema que tiene? Que ya cuando es 12 de diciembre ya uno tira la toalla y uno dice, ya, esta carajada así quedó, ¿verdad? Vámonos a penales. Y el 1 de enero, es increíble que el primer día del año, cuando uno tiene propósitos de año calendario, el primer día del año es el día más complicado para emprender cualquier esfuerzo. Y creo que tiene que ver con cómo vivimos la noche anterior, porque es la única noche del año en la que es obligatorio trasnochar. Y Ujú, entonces empezamos el año de rodillas. En ujú. algunos casos es literal,
Ujú. Entonces las cosechas creo que se pueden ajustar para que no coincidan con el cambio del almanaque. Pero además, las cosechas permiten ajustarlas de manera tal que en un mismo año calendario podamos tener una cosecha completa y dos cosechas parciales, el principio de una y el final de otra, y sentir que el año fue mucho más fértil de lo que sería si simplemente digo, ¿qué hice desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre? Y hay algo más sobre las cosechas que me gusta mucho, y es que es un plazo relativamente corto, pero no es corto plazo, ¿verdad? No es un trimestre, no es un cuatrimestre, no es un semestre, y sin embargo, de aquí en 8 meses es 14 de julio, cumpleaños mi madre, y pues faltan 8 meses, nada más, no falta un año entero, ni tampoco faltan 3 meses, ¿verdad? Que uno dice, ¿cuánto falta para fin de año? ¡Ey! Faltan 45, 47 días, ¿verdad? Ya se acabó este año. Entonces ya lo que me había propuesto para este año, lo pateo para el próximo, pero no arranco el 1 de enero, arranco el 2 de enero cuando ya me siento un poquito mejor, y de todas maneras, ¿qué importa? Porque el año entrante es bisiesto y entonces tengo un día de más. Todas esas todos esos son obstáculos mentales autoimpuestos. Y siento que diseñar la vida en función a cosechas, o bueno, este es un experimento que estoy haciendo Ujú, ujú. y que me gusta y me funciona, diseñar la vida en otros tipos de periodo para emprender, intencionar, sembrar semilla, eh, es divertido por lo menos. No voy a decir que es la pomada canaria, ¿verdad? Ni que siempre da éxito, pero sí me parece que es una manera muy interesante de estructurar la vida, eh, a mediano plazo, ¿verdad? Eh, eh, Esa medición del tiempo, yo a veces me he planteado también, vieras que yo echo de menos cuando uno medía la cosecha anual de un año lectivo, cuando eras estudiante, en esos años en que estás en la preparatoria y en la escuela primaria y en la secundaria y en la universitaria. Eh, Pasar de año era un logro sensacional, ¿verdad? Ya cuando estábamos en este tiempo, noviembre 14, uno decía, me eximí en no sé cuántas, si le quedaba algún examen, bueno, ese es uno o dos exámenes, pero sentías durante un buen tiempo que habías ganado el año. Cuando ya no estamos en una educación formal, yo echo de menos como esa sensación de, bueno, ¿y qué logré este año? Y entonces, esa calendarización tuya de cosechas me parece que es una buena propuesta. Que la gente dijera, bueno, voy a dividir el año en trimestres. Eh, a mí, cuando me siento muy disperso, tiendo a dividir el día y las horas de trabajo de 15 en 15 minutos, ¿verdad? 4, 15 minutos son una hora. Y si logras salir bien en 3 de los 15 minutos, aprovechaste bien la hora. Entonces, me gusta la idea de la cosecha y de qué me planteo, ¿verdad? De aquí a marzo, ¿qué voy a cosechar en marzo? ¿Y qué voy a cosechar en junio? ¿Y qué voy a cosechar en septiembre, etcétera, ¿verdad? Buena propuesta. Yo quería referirme a, a las aspiraciones y la intensidad y calidad que tengan las aspiraciones, porque volvemos al tema de la salud. Uno podría aspirar a no tener ninguna enfermedad o podría aspirar a tener un estado de bienestar físico, mental, social, ¿verdad? Entonces, me preocupa que las aspiraciones puedan ser eh, estrechas, ¿verdad? Que las aspiraciones no sean suficientemente desarrollantes. Aquí, eh, pues yo pienso que Costa Rica
vamos viendo noticias, sabemos que tenemos una determinada imagen, vemos cuando llega el cuento de que, uy, la imagen sufrió un retroceso, toda esta cosa, pero ¿qué? Eh, Nuestra aspiración como costarricenses es tener una buena imagen. Nuestra aspiración como costarricenses es seguir viviendo de que tenemos más maestros que soldados y de que somos bastante verdes y que nuestra matriz energética es muy, ¿cómo se llama?, amistosa con el ambiente. O creo que deberíamos tener otras metas que comprometieran la acción nacional. Eh, Deberíamos escogernos una lista de temas en los cuales deberíamos cultivar nuestro liderazgo mundial, ¿verdad? Eh, ¿por qué? ¿Por qué no ocurre eso? ¿Por qué nos quedamos por ahí? Pero es un reto, es una invitación a que dejemos de pensar, sí, eh, estos son los logros de Costa Rica, qué bien, pero ¿cuáles son los desafíos de Costa Rica? ¿Qué se propondría, verdad? Como yo creo que tuvimos un último desafío de rango mundial que era entrar a la OCDE, ¿verdad? Entrar a la Organización del Comercio y Desarrollo Económico. Y lo logramos. Y costó, de haber costado mucho y tal. Ya eso está logrado. ¿Qué más cosas constituyen desafíos, no de mentirillas, sino desafíos de buen volumen, de buena intensidad? Y, y- y, eh, yo pienso que las naciones no llegan a ser descollantes porque se les ocurre a dos o tres. No, las naciones tienen que tener una cierta ética, una cierta eh, capacidad propositiva, una cierta capacidad de compromiso, todo el mundo, para ir avanzando hacia determinados logros, ¿verdad? Yo no creo que Suiza tenga los rasgos que tiene porque se le ocurrió a Guillermo Tell y unos cuantos amigos, ¿verdad? Pues se les ocurrió y además fue una gran necesidad porque los estaban atacando los teutones que No no era comida eran, fácil. Ujú. no, que va, que va. Tuvieron que, ese es un excelente ejemplo. Suiza bueno, es un país único, creo que como todos, pero la singularidad de Suiza es que hay tres tribus vecinas decidieron unir fuerzas para defenderse en caso de algún ataque eh, enemigo. No enemigo, es que esas tribus del norte arrasaban con todo, ¿verdad? Ujú, Eran bárbaras, literalmente, eran los ujú, bárbaros. ujú. Y, y ahí fueron sumando tribus vecinas y llegaron a sumar, bueno, 26 cantones, que es lo que conforma la, la distribución política de Suiza. Eh, pero esos orígenes de de la nación suiza también coinciden con los orígenes de la democracia suiza, porque las decisiones se tomaban por medios democráticos y tienen 800 años de operar de esa manera. Mm, ejemplarizante. Bueno, creo que debimos haber aprendido más de la democracia suiza que de la democracia estadounidense. Tal vez no estaríamos tan mal. Eh, y me parece también que me moviliza tu pregunta de cuáles deberían de ser metas que como país podríamos tener para cultivar nuestra mejor versión, ¿verdad? Me rehúso a creer que esta es nuestra mejor versión. Claro. Ujú. Y hay dos cosas que me saltan a la mente. La primera de ellas es, eh,
convertirnos en uno de los 20 países más competitivos del mundo. Esto solo depende de nosotros, depende de la intencionalidad y compromiso que tengamos a lo largo de unas 2 o 3 administraciones para hacer las reformas regulatorias que nos hagan eh, uno de los mejores lugares en el mundo para desarrollar empresas, escalarlas y exportarlas, o sus productos o las empresas mismas. Y pues tenemos todos los ingredientes para poder lograr eso. Y lo que eso haría es que nos convertiría en un país destino de inversión extranjera o de emprendimientos, bueno, entre los 20 mejores del mundo, ¿verdad? Y si nos pasa lo mismo que nos pasó con energías renovables, capaz que llegamos a estar entre los 3 mejores del mundo con el mismo esfuerzo. Y eso es muy significativo porque además creo que capitalizaríamos logros que hemos alcanzado en las últimas décadas. Así que eso a mí me encanta esa idea de ver cómo somos un país más competitivo. Hay suficientes indicadores a nivel global, ¿verdad? Existe un índice de competitividad global y ahí estamos a media tabla siempre, como si estuviéramos nadando de perrito. Eh, pero no me da la impresión de que nuestro Estado y nuestro gobierno y nuestros partidos políticos, mucho menos, están haciendo algo al respecto de ir escalando de manera sostenida en ese escalafón mundial. Y lo otro que me viene a la mente es lo que los holandeses han denominado la economía naranja, que es una economía basada en la convergencia entre el talento y la cultura. Eh, Uno llega a Holanda y desde que llega empieza a consumir bienes culturales que fueron desarrollados por emprendedores locales o extranjeros, porque eso es lo lindo de la economía naranja, que no tiene que ser un holandés desarrollando un producto desde la cultura holandesa, puede ser un costarricense desarrollando un producto desde la cultura holandesa. Y eso también es producto holandés desde el punto de vista de economía naranja. Eh, es un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto, que para esto sí sirve, holandés, medir cuánto de lo que genera en dinero el país se origina en esa convergencia entre el talento y la cultura. Y Costa Rica tiene unas características culturales que la hacen una nación totalmente, eh, totalmente afín a los elementos que estimulan la innovación y el emprendimiento. Somos un país donde se vive con altísimos grados de libertad desde hace muchas generaciones. Somos un país donde hay amplísima diversidad de formación, de criterio, de profesionalismo, de ideas, ¿verdad? Y además, los últimos, bueno, creo que el transcurso de este siglo particularmente notorio ha sido el influjo masivo de extranjeros que algunos venían como turistas, otros venían como refugiantes, otros venían como migrantes, más recientemente otros han desarrollado un estilo de vida nomádico, entonces vienen aquí, se pasan 3, 4, 5, 6 meses y luego vuelven a sus países. Eh, y esa polinización cruzada que generan esos flujos migratorios a un país con estos grados de apertura y con estos grados de diversidad, nos convierten en un lugar muy especial para la economía naranja. Pero además podemos capitalizar lo que hemos logrado en materia ambiental, por ejemplo, y que de aquí surgieran grandes desarrollos tecnológicos orientados hacia la acción climática. Y a esa área industrial se le denomina climate tech, ¿verdad? Tecnologías climáticas. Y esas tecnologías climáticas hoy en día están atrayendo billones de dólares en inversión, en capital semilla, en incubación, en aceleración de herramientas y de soluciones tecnológicas a problemas climáticos apremiantes. Bien, creo que lo dejo por ahí, quedo
con mucho estímulo de este comentario último y de esta pregunta final que hiciste. No sé si tienes algo más para cerrar. A mí me gustó mucho tu invocación a la agricultura y también me pareció muy sensato tu eh, posición ante las medidas de Producto Interno Bruto y esas cosas. Entonces me quedé pensando que un día habría que hacer un plan de desarrollo, pero no irse por las ramas. Las ramas son qué es lo que se va a producir y qué es lo que se va a hacer y qué carreteras y tal y cual, ¿verdad? Me gustaría mucho que un día se hiciera el ejercicio de decir, vamos a hacer un plan nacional de desarrollo. Nos lo imaginamos como un árbol, pero por esta vez nos vamos a dedicar solo a las raíces, solo a ver qué se necesita que haya en las raíces de una nación, cómo se necesita que sea el sustrato en el que están insertadas esas raíces para que el Plan Nacional de Desarrollo sea un árbol muy frondoso. Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Bueno, ahí la dejo. Buenísimo. Ok, Ok, nos muchas gracias. vemos. Que Muy esté muy bien. bien. Hasta luego. Dios.